Muchas gracias. Continuamos con este ciclo de conferencias en el seminario de semiconductores y circuitos integrados. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida y ahora vamos a oír la ponencia del doctor Norberto Hernández Como. Él es profesor titular B del Instituto Politécnico Nacional, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y es uno de los principales especialistas en el área de micro y nanotecnología del Centro de Nanociencias de Micro y Nanotecnologías. Sea bienvenido, doctor. Los recibimos con un fuerte aplauso. Pues buenos días a todos, ya buenas tardes. Derivado de varios intereses de la comunidad en el ámbito de los sensores, es que decidí preparar esta presentación para que pudieran conocer un poco cómo desde el área de micro y nanotecnologías pues podemos apoyar en el desarrollo, ¿sí?, de tecnología para realizar sensores, ¿sí? Aunque obviamente pues cuando hablamos de lo que es sensores, pues es algo, pues, prácticamente todo un mundo, ¿sí? Pues realmente los sensores hoy en día se utilizan en muchas áreas, ¿sí? Desde la industria, ¿sí? Para detectar cualquier tipo de cosas, ¿no? En cuestión de seguridad, contaminación del medio ambiente, rastreo de productos, en fin, hay varias maneras, ¿no? Y de hecho esto de los sensores hoy en día se integra con lo que es el Internet de las cosas, por ejemplo, ¿no? De que pues, prácticamente cualquier objeto puede estar conectado a Internet y conocer, ¿no? Su estado de diferentes maneras, ¿no? Entonces, para la industria, pues eso es muy importante. Y bueno, está en la cuestión de seguridad, en energía, en la gente, ¿no? Que creo que uno de los más representativos pues es la salud, ¿sí? Creo que cada vez, hay demasiado interés en crear, por ejemplo, una gran diversidad de biosensores, ¿sí? Pero aquí una precisión muy importante, ¿sí? Realmente, si ustedes buscan, si son estudiantes de posgrado o estudiantes con interés en lo que es investigación, y ustedes buscan sensores, más bien biosensores, ¿sí? Van a encontrar una gran diversidad de publicaciones científicas. Pero si voltean al mercado, ¿no? ¿Cuántos de esos sensores tenemos acceso como de manera natural, ¿no? Casi que vas a la farmacia y lo compras, ¿no? Realmente aún falta mucho por llegar, ¿no? De la investigación a lo que comercialmente podemos acceder. Y eso es una traducción de que existe, ¿no? Todavía por rellenar, pues hay un vacío, ¿sí? Desde el punto de vista de los que hacemos investigación. Un ejemplo muy claro es lo que es el sensor de glucosa. Ese ya lo encontramos comercialmente, pero por ejemplo se ha hablado mucho de su incorporación en un reloj inteligente, pero a la fecha pues todavía no llega, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene ahí sus detalles que aún no se han resuelto, ¿no? Y entonces la idea es pues ir entendiendo a más profundidad por qué tarda tanto, ¿no? Y bueno, tenemos pues también en nuestro hogar, ¿sí? Cada vez igual más sensores para monitorear pues nuestro hogar, nuestras mascotas, nuestras cosas, en movilidad, en el gobierno también, ¿sí? Y bueno, en lo que son comercio, ¿no? Realmente hay muchas oportunidades para lo que son los sensores hoy en día, ¿no? Y esto va a seguir siendo, pues bueno, algo, ¿no? Que va a buscar pues la humanidad en sí, ¿no? Estar más conectada, ¿no? Con todas las cosas, saber el estado de todas las cosas, pero a final de cuentas no debemos de perder de vista, pues que para hacerlo, pues hay que lleva un camino. Por ejemplo, esta diapositiva que por si no se ve, bueno, sí se ve bien, ¿no?
existe una gran diversidad de sensores, ya sea desde el punto de vista de qué es lo que miden, o cómo es su fuente de energía, o cómo es su señales, ¿no? O si es por aplicación, o por material, ¿no? Entonces, hay mucha diversidad. Obviamente, la mayoría pues trabajamos en lo eléctrico, pero que sepan, pues pueden ver aquí que hay ópticos, mecánicos, magnéticos, térmicos, químicos, de radiación, biológicos, acústicos, ¿sí? Pero aún así seguimos trabajando con el sensor que se llama resistivo, ¿sí? Es decir, y por eso, bueno, esta plática se centra en este tipo de sensor, porque sí, a final de cuentas es el más simple. Es una resistencia que significa que es un material que tiene la capacidad de variar su resistencia entre sus dos terminales, ¿sí? Y entonces, si varía en función de una variable, ¿no?, que está sensando, pues voy a obtener una respuesta eléctrica, ¿no? Por ejemplo, está el termistor, ¿sí?, que es un material que con la temperatura cambia su valor de resistencia, ¿sí? Ese, por ejemplo, a los que usan estas impresoras 3D, la base se calienta a unos 60, 70 grados centígrados, y ahí abajo tiene un termistor, ¿sí? No recuerdo si, por ejemplo, la resistencia a temperatura ambiente, unos 22 grados, es de 10 kiloohms, por ejemplo. Y de ahí empieza a fluctuar tantos ohms por grado centígrado, ¿no? Entonces, ese material se ha diseñado para que dé esa respuesta. Tenemos también las resistencias variables por luz, ¿sí?, que son las fotorresistencias, por ejemplo, ¿no?, que igual, ¿no?, en función de la cantidad de luz, pues cambia su valor de resistencia. Y entonces, de acuerdo a eso, pues se puede obtener una aplicación. Por ejemplo, estas se utilizan mucho en las luminarias, ya sea en los automóviles o en las de alumbrado público, o puede ser para el sensor de iluminación de nuestro teléfono, ¿sí? Lo único es, detecta una variación y eso lo interpreta, bueno, se está atardeciendo, entonces se prenden las luminarias, ¿no? Ya es de noche, se prende, ¿no? Te da más luz en tu pantalla, ¿sí? Es para eso. Y su circuito para medir, pues es muy simple, es prácticamente un divisor de voltaje, ¿sí? Donde ponen aquí una resistencia cuyo valor es fijo, y entonces al variar esta, cambia el voltaje de salida, pues en función de el valor de las dos resistencias y la alimentación que se utiliza, ¿sí? Entonces es un sensor muy simple, pero su misma simplicidad pues es la que hace que también sea pues más sensible al ruido, ¿sí? Y sí, por eso, bueno, Pablo, por ejemplo, que trabaja transistores, la estructura del transistor es más robusta hacia el ruido, pero por otro lado es más complicada de fabricar, ¿sí? Entonces, debemos encontrar un equilibrio de acuerdo pues a lo que queremos hacer. Pero sí, de entrada, pues el sensor resistivo es el más sencillo y bueno, pues es con el que deberíamos de dominar pues más rápido. Y bueno, entonces yo estaba pensando, pero bueno, obviamente, ¿qué es un sensor, no? ¿Sí? Y esta es como una versión simplificada. Ustedes fácilmente pueden pensar, le falta esto, le falta aquello, sí, ¿no? Pero bueno, la idea es mantenerlo un poquito simple, ¿no? De qué incluye un sensor. Alguien nada más puede decir, bueno, un sensor pues transforma una variable en una corriente eléctrica, ¿no? Y ya, ¿sí? Pero ¿a qué nivel? En esa definición, por ejemplo, la silla pudiera ser un sensor, ¿no? Pero mientras no interactuemos, no veamos su información, pues no podemos saber si sí está sensando o no, ¿sí? Entonces, por eso, pues puede ser algo más elaborado. Podemos comenzar con pues, un material. Debe ser
a partir de un material y debemos estudiar ese material, ¿sí? Pero ya que tenemos ese material, pues tenemos que hacerle pues, una estructura, ¿sí? Tiene que tener contactos, manera pues de extraer señales eléctricas de ese material para procesarlas y realmente decidir pues, si es un sensor o no, ¿sí? Algunas de estas estructuras pueden requerir lo que se llama una funcionalización para darle una selectividad a ese sensor. Es decir, de que en lugar de que, por ejemplo, detecte triángulos, detecte los rombos, ¿sí? Porque si no, ahí les digo, empieza este problema donde pues, te va a detectar de todo, ¿sí? Y de ahí, pues bueno, eso puede ser un sensor y lo podemos medir, pero aún así le falta pues, su sistema de procesamiento de señal, de display, ¿no? De decir, tengo este valor, ¿no? Ya sea por una luz o por un display, ¿sí? Entonces necesitas unidad de procesamiento de información. Por sí solo el sensor pues no puede levantarte y decirte, oye, estoy detectando algo, ¿no? Necesita pues un cerebro, ¿no? Una inteligencia. Y de ahí todavía más elaborado, pues necesita un permiso, ¿sí? Para que sea utilizado. Y aquí en México quien lo da es, por ejemplo, pues la COFEPRIS, ¿no? O sea, pudieran preguntarse, ¿no? ¿Quién hasta ahora que había pensado, está trabajando en sensores, sabe que pues la COFEPRIS, si no le da el permiso, no entra jamás al mercado, ¿sí? Y eso es algo pues que debemos tener en cuenta, porque si no, entonces nada más estamos trabajando pues a lo mejor por pasar, ¿no? La materia para obtener un título, ¿sí? Sin importar si realmente eso va a tener un impacto, ¿sí? En el desarrollo de una tecnología. Y bueno, entonces, desde la presentación pues voy a hablar pues en lo que yo tengo experiencia en este desarrollo. Yo trabajo materiales y trabajo fabricación, ¿sí? Por ejemplo, de electrodos, que es cómo se puede fabricar la parte transductora, ¿no? Que es donde voy a poder sacar la señal eléctrica del sensor, ¿sí? Para después enviarla a otro lugar donde se procese, ¿sí? Eso también se ha trabajado hasta cierto nivel, no es tan complicado hoy en día porque pues sí, lo puedes hacer con algo muy comercial como un Arduino, ¿sí? Que ya tiene un convertidor analógico digital y ya te puede procesar todo eso sin tanto problema, ¿no? Pero por ejemplo yo no tengo tanta experiencia con COFEPRIS, en eso sí, y también es parte del mensaje de la plática, pues no esperamos que una sola persona lo sepa todo, ¿sí? Y les digo, menos aquí en México, de lo contrario, pues sí, ya tendríamos muchos sensores aprobados por COFEPRIS, ¿sí? Entonces es acercarnos, ¿sí? A las personas que saben hacer muy bien cada una de estas partes, donde les digo, es muy probable que falten muchas otras, ¿no? Por ejemplo, tampoco yo no sé funcionalizar, yo no sé cómo elegir, ¿no? Pero incluso hay una, para la parte de biosensores, existen ya te venden estas parejitas, ¿no? Lo que son estos receptores y estos agentes biológicos para que tú pruebes si sí lo pesca o no, ¿verdad? Entonces ya existen en catálogos, te venden estas parejitas, tú los pones en tus materiales y detectas si es sensible o no. Eso es para minimizar riesgos de salud, porque obviamente si tú quieres detectar un virus muy peligroso, pues no vas a ir y trabajarlo así porque sí, ¿verdad? Sino que tú trabajas algo muy semejante, ¿no? Para hacer tus pruebas. Y bueno, entonces, les decía, el sensor resistivo es muy simple. En sí es un material semiconductor. Elegimos un semiconductor porque tiene la capacidad de variar su resistencia, pero debe tener contactos metálicos. Y una resistencia es un dispositivo de dos terminales, entonces tiene que tener dos contactos, ¿sí?
Y de ahí, ahora viene qué estructura elijo. Una de las más populares es esta que ven, que, bueno, yo la conozco como interdigitado, ¿sí? Porque es como si fueran los dedos entrelazados de esta manera, sin tocarse. Y digamos, su trasfondo de esta estructura, pues es la teoría básica de una resistencia, ¿sí? Que pueden revisar en cualquier curso de electromagnetismo, ¿sí? O de física clásica en la parte de circuitos eléctricos, ¿no? Que es la resistencia de una barra, de un material, ¿no? Cuya fórmula pues es esta, en función de sus dimensiones, su longitud, su ancho, su espesor y una propiedad que tiene que es la resistividad, ¿sí? Esa es la fórmula con la cual partimos, ¿sí? Obviamente esa es una fórmula pues ideal, digamos, ¿no? Y funciona para materiales conductores y para materiales semiconductores, pero no descuidemos que no toma en cuenta ciertos fenómenos pues no ideales, ¿sí? Y ahí es donde luego también cometemos un primer error. Creemos que todo se debe ajustar exactamente a esa ecuación, ¿no? Y ahí el problema que conlleva eso es de que cuando vemos que no se comporta, pues o sí te interesa y le buscas, o no te interesa y aunque no ajuste, pues lo forzas, ¿no? Bueno, entonces en este ejemplo, en esta teoría, por ejemplo, no vienen los contactos, nada más es una barra de material. Entonces al poner los contactos, eso ya agrega otro reto. Pero bueno, desde el punto de diseño, esta barra es este rectángulo, ¿sí? Y de ahí están los electrodos, ¿sí? Que les digo, son interdigitados. Y aquí, pues, la barra o el material resistivo, pues tiene esta forma rectangular y es de este color como grisáceo o gris, ¿no? Que significa que es un solo material. Y este azul es otro material, que en este caso es un metal, ¿sí? Pero es un mismo metal, ¿no? Si fuera necesario, de acuerdo al diseño y se requieren metales diferentes, se puede hacer, pero bueno, en sí aquí hay dos capas, digamos, ¿no? La capa de los metales y la capa del material semiconductor. Y de ahí, si yo estoy viendo de que la resistencia de esta barra va a variar en función de sus parámetros geométricos, pues entonces algo de utilidad sería que en el diseño yo incluya esa variación de esos parámetros geométricos. Y aquí está, por ejemplo, el ancho, en este caso es esta. Entonces aquí tiene un ancho fijo, pero de aquí a acá el ancho se ha duplicado, ¿sí? Y yo lo puedo triplicar y así, ¿sale? Y en este diagrama, la longitud es la separación entre dos dedos, ¿sí? Y entonces si se dan cuenta aquí está una longitud, aquí está otra y aquí es muy claro que está otra, ¿no? Están más separados, ¿sí? Entonces, esto se hace en un software, hay software especializados, hay software especializados gratuitos, obviamente también hay de paga. Lo mejor es comenzar con los gratuitos, sobre todo porque este diseño no es para nada elaborado, ¿sí? No es complejo, ¿sí? Y al final de cuentas son figuras geométricas, ¿sí? Que sí se pueden hacer en Paint y todo, o en PowerPoint, pero a la hora de llevarlo al laboratorio se requiere un formato especial que puede ser GDS, que es el formato Gerber, se llama, o formato CIF, ¿no? Y así hay otra serie de formatos que solamente aceptan los aparatos, ¿no? Entonces, no podemos decir, es que yo lo voy a hacer aquí porque aquí me facilita. No, o sea, tienes que conocer un poquito el equipo para saber qué formato. Y bueno, de ahí
pues el espesor solamente lo puedo controlar por mi método de depósito, si me queda más grueso, más delgado, ¿sí? Y la resistividad, pues eso ya es intrínseco del material, eso ya es una propiedad totalmente del material, que obviamente si no conocemos a nuestro material o nos dijeron que es un material que nadie nunca en la vida ha reportado, pues obviamente necesitamos conocerlo. Y bueno, si es posible, ¿no? Pues sí ayudaría mucho saber ese valor. Ese en el ámbito de los dispositivos semiconductores se mide por la técnica que se llama 4 puntas. Y sí, claro, pues las limitaciones en equipo tecnológico en México pues nos ha vuelto creativos, pero violando algunas leyes físicas. Y por ejemplo, se simplifica un método que se llama de 2 puntas, ¿no? Pero si entendemos bien por qué se llama 4 puntas, nos damos cuenta que pues 4 puntas es un método de medición que elimina mucho el ruido, ¿sí? De corrientes parásitas que te generen una medición de la resistividad, pues un valor malo, un valor incorrecto, ¿sí? Entonces lo más correcto es 4 puntas. Pero ahí entra otra cuestión que yo he visto que también afecta. Hay que saber interpretar los resultados, ¿sí? Aunque los equipos de medición tienen amplias capacidades y tienen cierta inteligencia, a final de cuentas nunca debemos creer en el valor que nos da. Pues si no, entonces pues le damos el diploma al equipo y no al estudiante. El estudiante debe ser capaz de diferenciar una medición buena de una medición mala. Y algo con lo que yo he visto es que los equipos pues, de medición tienen límites de medición. Si no los conocemos, si no los entendemos, es muy probable que lo que estemos leyendo sea el límite de medición. Sí hay equipos más sofisticados que te dicen overflow cuando no pueden medir, pero hay otros que no son tan sofisticados y nada más te dan el máximo que pueden medir, ¿no? Pero te da un valor. Y entonces eso es una fuente de error muy común, ¿sí? Y de ahí, bueno, lo ideal sería que antes de que yo empiece a diseñar, yo pueda saber un estimado de este valor de resistencia. Si yo no lo puedo sacar, si yo tengo dudas o no lo puedo medir, es muy probable pues, que el sensor no vaya a funcionar. ¿Debido a qué? A que su resistencia es tan alta quizás, es normalmente el más caso, porque si es muy baja, pues al menos lo puedo medir, pero si es muy alta no lo puedo medir, y si es muy alta y no lo puedo medir, si no hay equipo de medición que lo pueda medir, entonces ¿cómo quiero sacar una señal de ahí, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones que debemos tomar en el diseño para yo diseñar esta estructura. Y luego viene, les digo, la limitación tecnológica que podemos tener aquí en México. Como laboratorios que puedan hacer estas dimensiones tan chiquititas, por ejemplo, nuestra limitación que tenemos aquí es que la separación, que sería la longitud entre los 2 deditos, es de 5 micrómetros, ¿sí? Y podemos bajarlo un poquitín más, pero eso requiere trabajo, ¿no? No porque yo les diga 5 micrómetros les va a funcionar a todos, no, se tiene que optimizar para cada proceso, para cada material, para cada sensor que se quiera hacer, ¿sí? En 5 micrómetros, pues tú puedes ver cambios interesantes de la resistencia, pero como esa capacidad no existe tan disponible en todo México, pues la mayoría usa 1 milímetro de separación. De 1 milímetro a 5 micrómetros es demasiada diferencia, ¿sí? Estamos hablando, son 3 órdenes de magnitud, ¿sí? De milímetros a micrómetros, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita, porque traigo un pequeño ejemplo, cómo usar dimensiones de 1 milímetro o incluso
cuando tú utilizas dimensiones de más de 50 micras, ¿sí?, de separación, los cambios en esta ecuación ya son insignificantes. Los principales cambios suceden abajo de 50 micrómetros, ¿sí? Es decir, podemos controlar el valor de una resistencia cuando la longitud es muy pequeñita, ¿sí?, menos de 50 micrómetros. De lo contrario, pues no vamos a ver ningún cambio. Entonces ya con ese diseño que nosotros le llamamos patrón geométrico, ¿sí?, o también se traduce en el ámbito de los semiconductores como una máscara, ¿sí?, ya podemos realizar la fabricación. Y en la fabricación, ¿qué es lo que hacemos? Pues ese patrón geométrico que está por ahora en nuestra computadora debe llevarse a los materiales, ¿sí?, debe grabarse en el material, ¿sí? Y eso se hace por lo que es el proceso de fotolitografía, ¿sí? Que el proceso de fotolitografía pues es una secuencia de pasos tecnológicos utilizando equipos y materiales para lograr estas, que se pase fielmente del diseño al material, ¿sí?, y que dependerá de las dimensiones que se manejan, el grado de complejidad del proceso de fotolitografía, porque les digo, aquí manejamos un proceso de micras, ¿sí?, pero sí, en la industria ya existen procesos de nanómetros, ¿no?, y que obviamente tiene sus diferencias, ¿no? Entra la parte de las leyes de la óptica, ¿sí?, de la luz, ¿no?, porque tus patrones geométricos son expuestos por una longitud de luz menor, y entonces existe difracción de la luz, existen varias cosas, ¿no?, interesantes que suceden y que vale la pena tomar en cuenta. Digo, se toman en cuenta, pero les digo, si uno no lo piensa, pues afecta. Les digo, aquí, por ejemplo, no caemos en esas cuestiones porque nosotros cuando hacemos una exposición, aquí exponemos con una longitud de onda de 405 nanómetros, y si mis dimensiones mínimas son 5 micras, mis geometrías son mayores a la longitud de la luz. No entro en no sucede difracción de la luz. Difracción de la luz sucede al revés, cuando tus estructuras geométricas son menores a la longitud de onda de la luz, ¿sí? Y de ahí, por eso, así es como funciona, por ejemplo, rayos X, ¿sí?, porque la separación interatómica es del orden de la fuente de rayos X, ¿sí?, y por eso sucede difracción de la luz, ¿sale? Bueno, entonces fotolitografía, aquí está, es un proceso muy sobresimplificado. Tienes tu muestra, no le hagan tanto caso a lo que dice aquí. Se recubre con una resina fotosensible, se coloca la máscara o el patrón geométrico. El patrón geométrico puede estar físicamente en una máscara, que es un vidrio con una capa de cromo. Se coloca y se hace la exposición con una lámpara UV. Aquí no lo menciona, después se hace un revelado, ¿sí?, para que las partes que fueron expuestas se diluyan, se disuelvan, se remuevan y se queden solamente las partes que no fueron expuestas. Entonces, lo que sucede ahí es, el patrón geométrico se transfiere primero a la resina y después la resina pues entonces va a cubrir al material que está abajo del siguiente paso, que es bueno, en este caso es un depósito, ¿sí?, pero puede ser otra variación que puede ser un ataque químico, que es decir, remover. Esta secuencia es para tener lo que se llama un proceso de lift-off, ¿sí? Este es muy útil a la hora de hacer sensores porque no requiere químicos para remover el metal. En estas nada más se define el metal por un proceso donde utilizamos como una plantilla, depositamos el metal y luego quitamos la plantilla, ¿sí? Existe otro proceso donde
primero yo pongo el metal y luego pongo la resina, hago todo esto y después por un químico o un ataque por iones remuevo el metal, ¿sí? Son dos procesos similares, pero lift-off no incluye el uso de tantos químicos, lo cual luego afecta la compatibilidad del proceso de manufactura para materializar el sensor, ¿sí? Entonces, si yo realizo este proceso, a fin de cuentas, yo realizo este proceso para cada material que quiero que tenga una geometría. En el diseño anterior yo les dije, son dos capas, un metal y un semiconductor. Y aquí vemos el metal y encima, en este caso, el semiconductor. Tenemos que estar conscientes, el orden sí afecta, pero si yo pongo yo puedo poner primero el semiconductor y luego el metal, pero dependiendo para la aplicación que quiero el dicho sensor, pues me va a afectar porque el metal por arriba hace sombra, me reduce pues mi área activa. Aquí prácticamente yo tengo toda el área activa expuesta, ¿sí? Entonces eso afecta en la respuesta. ¿Qué más puedo mencionar aquí? Sí, este proceso de ejemplo ha sido hecho completamente con depósito de materiales en vacío. Por ejemplo, el metal fue hecho por una evaporadora en vacío. El metal aquí es oro. Y este semiconductor también fue hecho por vacío por una técnica de sputtering, ¿sí? Se pone todavía más complicado pues cuando los materiales no son hechos por vacío, cuando son hechos por métodos por solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque nos dicen fotolitografía es la manera, ¿no?, como tú le vas a pasar patrones geométricos a tus materiales, pero pareciera pero lo que no deben caer es entender eso como si sucediera mágicamente, como si yo tengo una caja mágica donde me traen su material, yo lo meto y ¡pum!, aparece el patrón geométrico. No, recuerden, sucede una secuencia tecnológica donde yo en este proceso ocupo una resina, ocupo luz, ocupo también, aunque no está aquí dicho, temperatura. La resina se recose a una cierta temperatura, 115 grados la que usamos aquí, por ejemplo. Usamos un revelador, ¿sí? Entonces, la resina tiene solvente, por ejemplo. ¿Qué solvente? Ahorita ni me acuerdo. El revelador es una base. Normalmente están a base de hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, ¿sí? Muy reducido y tiene ahí unos aditivos extras. Entonces, sí, hemos tenido la mala fortuna, ¿no?, de que lleguen y nos digan, quiero que me hagas un patrón geométrico. Entonces, pues la pregunta de cajón es, ¿sabes si soporta fotolitografía? Y bueno, nos dicen que sí, y así como la metemos, pues sale la muestra en blanco, ¿no? Alguno de estos químicos la disuelve, ¿sí? Y ahí se acaba, ¿no?, la historia de la muestra. Entonces, el no conocer los químicos que se utilizan aquí, y aquí, como les dije, al menos en esta, no se utilizan químicos extras para remover los materiales, que pueden ser ácidos, bases, ¿no? Entonces, el proceso en sí interactúa con la muestra y el no conocerlo plenamente, pues imposibilita muchas veces el lograr fabricar de manera exitosa pues la estructura, ¿no? Todavía ni sabemos si va a funcionar como un sensor, pero debemos resolver eso. Y entonces, yo puedo, y al final de cuentas lo más recomendable es que no solamente diseñe uno o dos, sino que yo diseñe todos los que pueda y que quepan en mi área, que puedo procesar en el laboratorio, ¿sí? En este ejemplo, este diseño, este cuadro, tiene un área de 2 por 2 centímetros. Entonces la muestra tiene un tamaño de 2.5 por 2.5, ¿sí? Tengo un excedente ahí, porque como pueden ver, ese excedente se daña, ¿sí?
Entonces muchas veces pues sí, ¿no? Si les dan, este es un pedazo de una oblea de silicio, sí, es costoso, pero bueno, deben de informarse cuánto es costoso, ¿sí? Pero sí, muchas veces pues también nos los dan como si fuera, ¿no? Nos los dan muy limitado, ¿no? Dice, es que me costó oro, como el oro, te doy un pedacito, ¿no? Y pues sí, muchas veces pues quisieran aprovechar hasta el máximo, ¿verdad? Pero no, a fuerza todos los bordes se van a dañar, porque hay que agarrar la muestra, hay que pegarla, hay que sostenerla a fuerza y los bordes siempre se dañan. De hecho, incluso en la fabricación, en la industria de circuitos integrados, toda la periferia pues no sirve, ¿eh? ¿Sí? Y es parte del proceso en sí. Pero bueno, la idea es que yo puedo aprovechar una buena cantidad de área y fabricarla completamente, ¿sí? Ahí están parte de las dimensiones que tiene esto. Bueno, vamos a hablar más, voy a resumir todas estas consejos que les estoy mencionando. Aquí donde voy a tratar de poner el puntero, es esto. De hecho, ni se llega a ver. Y esta es una foto tomada con mi celular, por ejemplo. ¿Sí? Apenas se llega a ver a simple vista porque son dimensiones pequeñas. Pero necesita estos contactos grandototes, porque al final de cuentas, como vamos a interactuar con ella, pues es con algo grande, ¿no? Si yo también te dejo eso chiquito, pues no vas a poder medirla, ¿no? Entonces también, eso siempre les hago hincapié, a la hora de diseñar, pues tienen que pensar con qué lo van a medir, porque si no luego se diseña, se fabrica y no se puede medir, porque se hizo tan chiquitito todo que no existe equipo que pueda interactuar, ¿no? O si existe, pues existe, pero pues en otro lado del mundo, ¿no? Entonces, no hay que desconectarse de esa parte, ¿no? Yo voy a hacer esto y lo voy a medir con esto, y para medirlo necesito que tenga estas dimensiones. Entonces, todo eso se incluye en el diseño, y no lo diseño pues así de a ver si le cabe, ¿no? Y bueno, les decía, pues esto es prácticamente una pulgada cuadrada. Nosotros podemos llevar este proceso de fabricación hasta 4 por 4 pulgadas, que son 10 por 10 centímetros. Y esta es una oblea de 10 centímetros de diámetro, por ejemplo, ¿sí? Que es nuestra área máxima que tienen los equipos de depósito aquí, ¿sí? Obviamente ahí es donde, pues sí, un equipo de vacío es muy caro hacerlo cada vez más grande, ¿sí? Porque es más acero, ¿no? Es más un sistema de bombeo para sacar todo el aire y hacerle vacío más sofisticado, que es caro, ¿sí? Ahí sí donde procesos por solución son muy atractivos. ¿Por qué? ¿Quieres algo más grande? Pues un vaso de precipitados más grande o un cristalizador más grande nada más, donde el costo pues no es tan excesivo, ¿no? No es como que se duplica o triplica, ¿no? Sino que es un incremento muy insignificante, ¿no? Entonces, aquí lo que se hicieron pues son los electrodos interdigitados, ¿sí? Pueden ver, ¿no? Que en los bordes se desperdicia eso. Y de ahí, pues, si queremos que todo quede muy bonito, pues se hace por corte láser, ¿sí? Que ya lo pueden encontrar en, si no tienen acceso a uno, comercialmente ya hay grabadores láser, ¿sí? Para grabar plumitas, carpetas, ¿no? Y salen perfectamente, ¿no? Cortados. Cada uno debe tener unas dimensiones como de unos 5 milímetros por unos por 1,5 centímetros, más o menos, ¿no? 1,5 centímetros de largo y 5 milímetros de ancho aproximadamente, ¿no? Les digo, eso se diseña de acuerdo a las necesidades del equipo de medición. Y entonces viene, pues sí, una de las partes cruciales, ya que se ha superado la fabricación y el diseño, pues es medirlo y que dé una respuesta que tenga sentido, ¿sí? Que tenga relación con las ecuaciones como esta, ¿no? ¿Sí? Pero ahí es donde vamos a ver de que no es tan perfecto todo el asunto, y uno como persona pues que esté a cargo de este tipo de desarrollos, pues debe saber
diferenciar entre algo bueno y algo malo. La curva de una resistencia, muy simple, es corriente-voltaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resistencia es igual al voltaje entre corriente, y eso es la ley de Ohm. ¿Sí? Pero la ley de Ohm pues te dice que la resistencia varía linealmente, ¿no? Con el voltaje. Claro, aquí estamos poniendo una en el eje Y corriente y en el eje X voltaje. Entonces, pues la resistencia es el inverso de esta pendiente, ¿sí? Porque está al revés los ejes, ¿sí? Digo, es simple ley de Ohm, pero muchos han caído en el engaño de que pues, calculan la pendiente aquí y eso creen que es la resistencia, ¿no? ¿Sí? No le sacan el inverso. Bueno, la ley de Ohm predice que es un cambio lineal, por lo tanto debería pasar por cero. Pero esta curva que yo saco del dispositivo que fabrico no pasa, bueno, obviamente sí llega a cero, pero está corrida, la pendiente está aquí y tiene esta curva. Y pues la ley de Ohm no predice que haya curvas, ¿no? En la escala lineal, en la gráfica lineal, pues no debe de haber una curva, ¿no? Eso de hecho se parece más al comportamiento, por ejemplo, de un diodo, ¿no? Donde empieza, ¿no? Hay un voltaje donde enciende y ya arranca, ¿no? ¿Sí? Entonces es un comportamiento no ideal de una resistencia. Definitivamente aquí ya se comporta lineal, pero lo que no debo hacer jamás es tratar de hacer un ajuste lineal con todos los puntos, porque si no, pues obviamente una línea recta no toca todos los puntos. El error es muy grande. Y aquí otra cosa, casi todo lo que utilizamos en nuestros modelos en un inicio, por ejemplo, cuando hablaba Pablo de sacar el BT se saca con un ajuste lineal, ¿sí? Pues la resistencia también se saca de un ajuste lineal, ¿sí? Entonces el ajuste lineal es lo más básico que deben saber, y también muchas veces hay problemas, ¿no? Con con cómo hacer un ajuste lineal, ¿sí? Hay ciertos parámetros para decir que es un buen ajuste lineal, ¿sí? Y no es de que o hago los puntos más gruesos para que toque la línea recta o hago la línea más gruesa para que toque la línea, no, ¿sí? Si no toca todos los puntos la línea recta, existe un error de ajuste, ¿sí? Y ese error pues conlleva pues a una mala interpretación del comportamiento. Entonces deben poner atención en cómo saber si un ajuste lineal es bueno o no. Existen parámetros, ¿sí? Dentro del mismo ajuste y bueno, el software ya que utilicen para hacer los ajustes lineales les da ese error, ¿sí? Entonces no es como que nada más no lo quieran ver. Entonces, bueno, este efecto cuando pasa así, que la línea recta no cruza con cero, sino que está desfasada, se le asocia cualitativamente a resistencia de contacto. ¿Qué significa? Que el metal que le pusiste a tu semiconductor está agregando una resistencia extra, ¿sí? Tanto de un lado como del otro, entonces doble, ¿sí? Y que tiene un valor que obviamente cuando yo aplico cada vez más voltaje, supero esa resistencia y ahora sí se activa la resistencia, ¿no? Bueno, puedo ver la resistencia del semiconductor, ¿sí? Normalmente eso se le llama un contacto rectificante, ¿sí? Y están los contactos óhmicos, ¿no? Donde un óhmico es donde no presenta resistencia, pero muchas veces se nos ha hecho crecer que solamente existen esos dos extremos, o es un contacto no rectificante o contacto Schottky, se le llama, y un contacto óhmico. Pero realmente existe toda una transición, ¿sí? Todo un espectro entre esos dos extremos, ¿sí? Sí hay métodos para cuantificar eso, pero cualitativamente aquí esto me indica que sí hay un problema de contacto,
pero no sé de cuánto, ¿sí? Se puede extraer, pero el hecho de que yo ya lo tenga, lo más seguro es que lo extraiga mal, ¿sí? Porque los métodos están diseñados para que esa resistencia de contacto sea lo más chiquita posible, y si es muy grande, es muy difícil de extraer. Así que si ven esto, su contacto está mal. Y eso, así como hablaba Pablo, genera inestabilidades a final de cuentas, ¿sí? Su dispositivo, su sensor, pues puede en cualquier momento cambiar su respuesta en función del voltaje y no en función de la variable que quieran medir. Entonces, ¿a quién le creen? ¿No? Ustedes solamente ven un valor, ¿no? Una respuesta, un cambio de resistencia quizás, pero ¿de dónde está viniendo? Principalmente interno del sensor o de lo que está midiendo externo. Todo eso se tiene que interpretar. Bueno, cuando medimos varias curvas, varios cambios, por ejemplo, aquí lo que está sucediendo es el cambio en las dimensiones geométricas. Ya vale la pena graficar estas curvas en escala semilogarítmica, ¿sí? Donde el eje Y pues está en una escala logarítmica y poder ver los cambios de corriente, ¿sí? ¿Sí? Porque este salto, aquí, si yo lo graficara en escala lineal, por ejemplo, esta azul sería esta negra y la roja, por ejemplo, se vería como una línea aquí, ¿no? Porque es un cambio muy fuerte de un orden de magnitud, de un poquito más de un orden de magnitud, entonces me lo opaca, ¿sí? Para eso se grafica en escala semilogarítmica, ¿sí? Y siempre se debe presentar las dos porque nos permite ver cosas, ¿sí? Que no se ven en una o en la otra. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que cuando incrementa el ancho, la corriente aumenta. Y eso está bien, porque si yo incremento el ancho, de acuerdo a esta fórmula, la resistencia baja. Entonces, si la resistencia baja, pasa más corriente. Y ahí empieza este análisis, ¿no? Usando sí esta ecuación, aunque no es un contacto ideal, no hay un contacto ideal, pero yo asumo que aquí sí saco una resistencia que se comporta por esta ecuación, pues entonces puedo medio interpretar correctamente, ¿no? Nunca debo de perder de vista que no está comportándose idealmente. Y bueno, y ya hago todas las mediciones. En esta son 9 variaciones de W y L. El espesor del material siempre se quedó igual y nada se varió WL. Y de acuerdo a la teoría, pues si incremento L, la resistencia sube. Entonces, L incrementa de aquí para arriba. Entonces, los puntos rojos y azules siempre son una L mayor. Entonces, siempre quedan arriba de los puntos negros. Y aquí es donde yo les decía, pueden ver que 40 y 80 prácticamente ya es el mismo valor, ¿sí? Y por eso les decía, si ya es 1 milímetro, 500 micras, lo que sea, van a ver ya prácticamente el mismo valor, ¿sí? Los cambios más significativos suceden abajo, por eso vale la pena fabricar con dimensiones micrométricas. Sí, pueden decir, es que sale más caro, es que eso va a incrementar el costo de mi producto. Sí, pero así es como se hace, porque así disminuyes más cierto ruido, problemas, ¿no? Sí, te va a meter en otros, pero lo estás haciendo de una manera más correcta. Y bueno, entonces, de acuerdo a esta ecuación, la longitud más chiquita y el ancho más grande daría la resistencia más pequeña. Aunque aquí pueden ver que lo que domina más es el ancho, sí, aquí está el ancho más grande, 500 micras, y la longitud más pequeña, 20 micras, da la resistencia más pequeña, ¿sí? Y entonces yo con esto puedo tunear, puedo modular, puedo elegir el valor de resistencia que va a ser mi resistencia base para utilizarla para un sensor, ¿sí? Claro, no perdamos de vista muchas cosas aquí. Y aquí no lo pude incluir porque
por falta de tiempo en procesar los datos, el error. No solamente tengo que medir un punto, ¿no? Porque si no, ¿para qué hice tantos, no? De hecho, la idea de hacer tantos es para ver la uniformidad de mi material semiconductor y de mi metal en toda mi área. Porque si este y este son iguales, si se comportan diferente, es que mi uniformidad de material es pésima, ¿sí? Y por lo tanto, pues si yo quiero producir en masa estos dispositivos, pues no lo voy a poder hacer. Son cosas que pues desde un inicio se van viendo, ¿no? En la factibilidad de hacer algo, ¿no? Para que a futuro sí tenga una aplicación, un uso. Entonces, sí, aquí me faltó incluir las barritas de error, pero para eso se fabrican un montón, y sobre toda el área, para que yo mida, ¿sí? Y saque promedio, desviación estándar, y diga con qué margen de error. Siempre hay márgenes de error, incluso en los circuitos integrados comerciales, ¿no? En una oblea hay cambio de oblea a oblea, ¿sí? Hay cambios, pero se trata de que al menos dentro de una oblea sola, su variación sea igual para todos los que están ahí. Si ya hay cambio de oblea en oblea, ya se puede compensar de otra manera. Pero si desde tu misma oblea, desde tu misma muestra tienes muchos cambios, pues ahí es casi imposible, ¿sí? Entonces, eso falta aquí. También esta curva pues se saca en condiciones como humedad constante, luz constante, temperatura constante, porque por ejemplo si están usando un semiconductor, el semiconductor por teoría básica tiene una sensibilidad a la temperatura, ¿sí? Y esto viene por su ancho de banda que se tiende a ser más pequeñito conforme incrementa la temperatura, ¿sí? Y si tienen un material magnético o de otro tipo, ¿no? Pues se va a volver loco con cualquier interferencia, ¿no? Entonces, si no toman eso en cuenta, pues pueden igual estar interpretando toda la información mal, ¿no? Entonces, todas esas pruebas se hacen con un simple entre comillas, ¿no? Un equipo de medición, de corriente voltaje, que son fuentes programables, donde yo puedo sacar esta información y irla interpretando incluso visualmente, cualitativamente al momento. Ya después veo que sí se va comportando bien, por ejemplo, de acuerdo a esta ecuación. Entonces ya digo, sí valen la pena esos datos, me los llevo después ya a procesar más en serio, ¿sí? Pero si desde que estoy midiendo yo no veo este tipo de comportamientos o esto se ve más feo, ¿sí? Sepan que pues, o sea, el análisis va a ser súper complicado, o sea, de entrada no pueden ni siquiera usar ese tipo de ecuaciones, ¿no? Y de ahí, pues prácticamente es inventarse o buscar un modelo que tome en cuenta lo que sea que está sucediendo ahí, que va a ser súper complejo, ¿sí? Así que lo mejor es, pues sí, la evaluación al momento de medir es crítica. Entonces, pues obviamente este tipo de desarrollos no es sencillo, no es rápido, ¿sí? Y este es algo que, pues sí, no les gusta a todos, pero así es. Es una serie de gráficas para el desarrollo de tecnología de semiconductores, ya por ejemplo para un circuito integrado, ¿no? Donde dice, pues obviamente el reto es llevar esto a manufactura, que significa a fabricar en masa, ¿sí? Pero lo que nos va a llevar mucho tiempo es este desarrollo. Y que la idea de ese tiempo de desarrollo es reducir la cantidad de defectos, ¿sí? De problemas a la hora de fabricar. Porque ese es el reto, que yo pueda fabricar en el área que me proponga con una uniformidad muy, muy amplia, con una precisión que se repite, no importa el lugar, ¿sí? De la muestra, ¿sí? Todos tienen prácticamente el mismo comportamiento, de cada cosa que yo fabrique ahí va a tener el mismo comportamiento independientemente de la localización dentro de la muestra, ¿sí? Entonces, muchas veces, pues
tratamos de brincar de aquí a acá, ¿no? Pues y sí, pasa, ¿no? Una semana antes de querer presentar el trabajo, ¿no? ¿Sí? Porque, pues, les repito, sí, hay poca disponibilidad de infraestructura para fabricar, pero que sepan a los que están, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, aquí en el Poli, aquí en Zacatenco, pues aquí está el Centro de Nano, aquí está un laboratorio con capacidad de fabricación, donde es necesario tomarse tiempo para desarrollar su dispositivo, ¿sí? Y que puedan al menos decir, lo dejo, ¿no? Todo controlado para producirlo exitosamente en esta área, ¿sí? Ahí todo se va a reproducir igual, ¿sí? Porque al final de cuentas eso es lo que nos lleva en esto que se llama los TRL, que son los niveles de transferencia tecnológica, ¿sí? De qué tan listos dejamos nuestros desarrollos para que en un futuro puedan comercializarse, ¿sí? Ahí ya faltaría, pues obviamente, lo de COFEPRIS, y estas pruebas con el mundo real, ¿no? Pero ese es el propósito, y que sepan pues que pues esto no muchas veces es corto, y por eso pues sí ayuda mucho la experiencia de gente que esté trabajando, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Pablo, todo su trabajo es la historia de mi carrera aquí en el Centro de Nano, que son 10 años de trabajo, ¿sí? Para llegar a lo que él hace, ¿no? A lo que él termina haciendo, y que todavía le da empujones, ¿no? Hacia hacer algunos circuititos, y que estos incluso sean flexibles, porque aquí no lo menciono, pero sí también podemos fabricar en sustratos que se pueden doblar para agregar este plus, ¿sí? Pero sí, que no es corto. Y aquí viene una pequeña representación, nada más para ya ir terminando, de cómo se ve realmente esta parte de lo no ideal, ¿no? Digo, nosotros vemos la resistencia, ¿no? Que está el material semiconductor que tiene una longitud, un ancho y tiene un espesor, pero aquí por la vista no se ve, y tiene 2 contactos metálicos. Pero cuando yo lo veo en un corte transversal, pues aquí están los contactos, entonces aquí entra la corriente, aquí sale, entonces tiene estas no idealidades, ¿sí? Que se transfieren en que la ecuación de la resistencia que habíamos visto anteriormente, ¡pum!, se le suma otro término. Y así se le van a ir sumando términos por no idealidades, por defectos, ¿sí? Entonces obviamente pues ya no es tan bonita, ¿verdad?, la ecuación, ¿sí? Y muchas veces pues sí, no estamos como acostumbrados a ver algo feo, ¿no? O aceptar que está quedando algo feo ahí, pero pues al final de cuentas así es, y la idea es identificarlo e ir reduciendo esas no idealidades. Esto, por ejemplo, se llama, pues esta es la resistencia del semiconductor más 2 veces la resistencia de contacto, ¿sí? Y nada más. Entonces, hay métodos para extraer por separado, ¿sí? Pero les decía, si de plano sus valores de resistencia de contacto son muy grandes, la interpretación es de diferenciar estos dos es luego casi imposible, ¿sí? De hecho, por ejemplo, los transistores de película delgada que trabaja Pablo y trabajamos aquí, tienen este término, y bajo ciertos, dependiendo de las dimensiones del transistor que varían este valor, algunos transistores se encienden por este valor y otros sí encienden por este valor. En un transistor lo correcto es que enciendan controlados por este valor, ¿sí? Por la resistencia del semiconductor, y no, porque si no, entonces el VT, que es el voltaje de encendido, ya no tiene que ver con el semiconductor en sí, ya tiene que ver con otras cosas. Y bueno, pues esa es una representación, claro, en tecnología de semiconductores, de materiales con más estudio, este valor está prácticamente eliminado. Pero en cualquier desarrollo que queramos hacer, que queramos comenzar,
este término siempre va a estar ahí. Y pues rápidamente, estos son trabajos que se hicieron el año pasado. Ese fue un estudiante de Coahuila, ¿sí? Que vino, hizo una estancia. Él sintetizaba óxido de zinc por el método SILAR, que si no lo conocen, pues este es un portaobjetos de vidrio y lo sumerge en 4 soluciones, 2 de ellas son agua, ¿no? Y así crece su material, crece una capa. Entonces, pues nos dijo, es que quiero hacer un sensor, ¿no? Porque si no, no me titulan. Entonces, pues sí, el reto fue desarrollar el proceso de fabricación, porque sí hemos trabajado óxido de zinc aquí, pero no por un método por solución. Entonces, de hecho, por eso quedan todos estos puntitos. Ahí ya no hay óxido de zinc, salvo en los pequeños puntitos, porque su material se acumulaba en esos puntitos y quedaba muy grueso. Hablamos de más de 1 micra. Cuando aquí trabajamos normalmente 10 nanómetros de espesor, 20 nanómetros de espesor, entonces 10 micras, pues tenía una diferencia de espesor muy grande, ¿no? Entonces no podíamos quitar todo. Aquí está el interdigitado, de hecho aquí se ven los deditos, ¿no? Y entonces ahí está su material, puede ser medio opaco, y de hecho su material no era tan uniforme, y sí les dijimos que eso debería tomar en cuenta a la hora de interpretar sus resultados. Y bueno, se llevó al Cinvestav, que es donde tienen el equipo de medición para sensores de gases de una manera lo suficientemente controlada, porque ese es otro tipo de detalles, y ya vemos, ¿no? Una respuesta, ¿no? Los picos son cuando mete el gas, ¿no? Entonces mete el gas y sale un pico, ¿no? Saca el gas y baja el pico, que es la resistencia que estamos midiendo, ¿sí? Como esto se hace en un sistema de vacío, pues es controlado, estamos seguros que no están dando otro gas, porque diferente es cuando, ya sensó, ahora pues ya saquémoslo aquí, ¿no? Pero aquí no solamente va a haber CO, monóxido de carbono, hay dióxido, hay óxido nitroso, carbono, vapor de agua, y eso no se probó ahí. ¿Qué tal si también es sensible a eso? Y nosotros ya lo queremos comercializar, ¿verdad? No, todavía le falta mucha historia. Y el otro es fotodetector, es igual, la misma estructura, un contacto interdigitado y un semiconductor en medio, pero se prueba con luz, ¿no? Se ilumina con una cierta longitud de onda, entonces se ilumina e incrementa su resistencia, se quita la luz y baja, ¿sí? Y entonces estamos, ¿no? Está respondiendo. Aquí hay varias consideraciones ya a la hora de interpretar el sensor. O sea, todo va creciendo, ¿no? Ahora debo conocer cómo interpretar las curvas de un sensor. Obviamente interesa lo que es la subida y la bajada, porque eso tiene que ver con cómo se cargan y descargan las trampas dentro del semiconductor, ¿sí? Y obviamente si la bajada es muy larga, tiene que ver con el tiempo, ¿sí? de las trampas o de otras cosas, ¿no? Igual afecta la frecuencia, la que se prende y apaga, ¿sí? Entonces, bueno, él hizo todo ese análisis, nosotros le ayudamos a fabricar, ¿sí? Y recuerden, todo es tiempo. Yo reconozco que todo tarda su tiempo, pero por ejemplo, con esas experiencias ellos fueron, es que yo necesito unos interdigitados, ¿no? Pero pensaban que nos íbamos a tardar años en hacérselo, ¿no? Entonces, él de hecho es de la UNAM, ¿no? Es decir, no tenemos uno del Poli, un ejemplo del Poli, lo cual es curioso. Él llegó recomendado por alguien por ahí, ¿no? Y dijo, necesito interdigitados, ¿no? Entonces me dijo, más o menos así. De hecho, el diseño de su interdigitado es uno que ya habíamos hecho. Y bueno, ese sí es el del Poli, para un estudiante del Poli. Y me dijo, ese mismo, nada más estírale los contactos más, porque así los necesito para medir. Ya nada más se le estiraron. Me dijo, híjole, pero ¿hasta cuándo vengo? Y ya, nada más fue, pues como vino en enero y está todavía relajado el asunto, pues al siguiente día ya están listos, ¿no? Entonces, ya se les entregaron, él sí se tardó como unos 6 meses en lograr hacer todo esto.
y ya finalmente publicó, ¿no? Su artículo. Y ahí va avanzando. Y entonces, pues nuestro objetivo es, en lo que nos compete, hacer muy corta la brecha, por ejemplo, de hacer electrodos. ¿Sí? Requiere trabajo. Cuando nos dicen así, use eso mismo, está súper porque no tenemos prácticamente que diseñar nada nuevo, pero que normalmente todo se diseña de acuerdo a la necesidad que requieren para depositar su material, para medir su dispositivo, para todo, ¿sí? Y en todo esto que yo les expliqué, pues esto es como una secuencia que utilizamos, los equipos que utilizamos, que tenemos aquí en el laboratorio, ¿sí? Más todos los servicios que requieren estos equipos para funcionar, ¿no? Y que esa es la infraestructura que está instalada aquí, ¿no? Definitivamente, pues esto tiene su chiste para realizar, y mis recomendaciones finales para los que estén interesados o que estén trabajando en esto, pues deben tener una visión general, no porque les dicen, quiero que hagas un sensor, entonces vas a empezar con este material, se la pasan solamente con el material, nunca se preocupan cómo se va a fabricar, cómo se va a medir, cómo se va a crear un sistema más elaborado, si van a llegar a COFEPRIS o no, aunque no lleguen, ¿no? Que conozcan de manera general esa ruta, ¿sí? Aquí aún no llegamos, pero estamos avanzando, o como les digo, al menos la parte que nos corresponde, tratamos de hacerla lo más rápido para que pues, no sufran tanto en eso. Sí, deben de trabajar en su parte asignada, ya sea que es un proyecto, una tesis, lo que sea, ¿sí? Y prestar mucha atención en la etapa que sigue y en la etapa anterior, ¿sí? Como les decía, si ustedes quieren hacer un sensor y se preocupan tanto en el material, que a lo mejor lo hacen y es incompatible totalmente con los equipos que tenemos aquí. Entonces, todo su trabajo, pues se rompe, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada más les dijeron, no te preocupes por la fabricación, la hacemos en el centro de Nano. Sí, pero el centro de Nano tiene especificaciones para fabricar, ¿sí? Entonces, sí se tienen que preocupar, ¿no? Y sí, la idea es conocer, hablar con las personas que tienen experiencia en las diversas etapas o en todo el desarrollo. Sí hay en México quien ha llevado desde un material, fabricación en cuartos limpios, hasta su registro sanitario con COFEPRIS, sí lo hay, ¿no? Entonces podemos aprender de ellos, ¿sí? O también, bueno, ustedes no son expertos en fabricación, aquí pues hacemos la lucha, pues pueden acercarse, pueden saber, ¿no? Y si no sabemos lo de COFEPRIS, pues les buscamos a alguien o también vemos la manera de ayudar, ¿no? Pero ustedes tienen que ir con las personas que saben. Y pues obviamente, específicamente en la parte de electrodos, que es la que nos corresponde aquí, pues sí existe, ¿no? Algo muy importante es capacidad de financiamiento, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque hacer dispositivos cuesta, ¿sí? Se utilizan materiales, se utiliza equipo, ¿sí? No podemos obviar esa parte, ¿no? Yo les repito, sí, es muy común decir, es que no quiero usarlo porque quiero hacer todo verde, ¿no? Menos impacto al ambiente y muy barato, sí, pero por ahora así es como se hace. Y sí, también desde aquí ponemos atención a esa parte de sustentabilidad, ¿no? Manejo de residuos y toda esa parte. Se hace a nivel industrial también. Pero eso no quita el dedo, ¿no? O sea, por ejemplo, contactos de oro. O sea, el oro no es como que pues te vas al río de los Remedios y sacas oro, ¿no? Y ya de la pureza que requieres, no. El oro altamente purificado se compra, ¿no? Digo, hemos aprendido de malos ejemplos, malas experiencias, ¿no? Hay quien dice, bueno, ¿quieres oro? Te compro un centenario, ¿no? Pero el centenario es aliado, es oro con otros metales, ¿no? Porque el oro por sí solo es muy blando, ¿no? ¿Sí?
Entonces no puede mantenerse rígido. Siempre se le mete un metal extra y con eso pues lo contaminas y eso te mete defectos. Entonces el oro puro para evaporar es diferente y no es barato. Entonces no podemos obviar eso. Y si sabemos lo que es teoría general de semiconductores, hay una gran diferencia entre usar oro y usar aluminio. En cuestión de función de trabajo, resistividad eléctrica, que eso afecta su comportamiento cuando lo pones en contacto con un semiconductor. O sea, no porque no vas a usar oro porque es costoso, vas a usar aluminio, conlleva, ¿no?, algo pues, que tiene que ver con teoría básica de semiconductores. Hay que estudiar la interfaz metal-semiconductor que rige el comportamiento pues, de lo que yo les he hablado. Pues hay que conocer, ¿no?, los procesos de fabricación, de diseño y caracterización de manera general, ¿sí?, pero también de lo que tenemos disponible. Sí, es muy bonito ver en internet, ¿no?, cómo hacen geometrías de nanómetros, pero eso aquí en México está súper limitado. Sí hay quien lo tiene, pero tiene sus muy claras limitaciones y no es así como que tan disponible de que si le mandan su muestra se la van a hacer de la noche a la mañana. ¿Sí? Entonces hay que entender esa parte, ¿no? Sí, y por eso también, pues bueno, se les motiva a que si pueden hacer una estancia en el extranjero, puedan ver esa parte también, ¿no? ¿Cómo está en el extranjero? Y traer un poquito de esa experiencia, pues aquí a México, ¿no? ¿Sí? Que nos ayude, pues, a crecer. Pero sí, no perdamos de vista eso. Pues sí, debemos entender características eléctricas de los materiales, como por ejemplo esto de resistividad de 4 puntas, es súper básico. Esta técnica existe desde hace más de 60 años, ¿no? Entonces no es como que no van a encontrar nada, ¿no?, y como que no la van a entender de unas cuantas leídas y unas cuantas ahí pruebas. Tienen que hacer estadística de sus datos, tienen que saber que no porque midieron uno ya todo sirve bien bonito, ¿no? Tienen que medir un montón, muchos, sacar su desviación estándar al menos, ¿no?, y de ahí hacer un análisis. Y bueno, realmente pues sí, hay que ser muy creativos, y prácticamente pues hacer lo imposible con lo que tenemos, ¿no? De hecho, esa es una forma de ganarse un doctorado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hacen lo que reproducen lo que alguien más hace, pues eso no tiene tanto valor en un doctorado, ¿no? Pero si hacen completamente lo imposible, ¿sí?, con lo que sea que tengan, ahí sí vale la pena un doctorado, porque ejercen habilidades blandas, ¿sí?, y su conocimiento que puedan tener al tope. ¿Sí? Entonces, pues esos son los mensajes que les dejo y pues muchas gracias por su atención. Los invito a aprovechar, pues sí, este evento pues es para que pregunten, ¿no?, sin pena, ¿no?, pero para que no tengan pena, para que sepan lo que hay y no piensen que es absurda o tonta su pregunta. ¿Sí? Nos beneficia mucho en cómo mejorar nosotros para apoyarles. ¿Cuáles son tus costos de producción? Como pueden ver, todo depende de lo que se quiere hacer. No hay un costo fijo, es imposible definirlo. Por esto se hace un estudio a lo que requieren. Como les decía, es muy diferente si requieren un metal de oro o un metal de aluminio. El gramo cambia mucho radicalmente, ¿no?, el costo. Y de ahí las etapas de fabricación que requieran. ¿Sí? Entonces todo se ajusta a un presupuesto. ¿Sí? Aproximadamente. Les repito, yo lo que puedo decir es, por ejemplo, costo que tenemos nada más de hacer fotolitografía, hacer la secuencia, cuesta ¿qué? 4,000 la hora. ¿Sí? Obviamente existe un subsidio a nivel IPN, pero tienen que saber que sí es costoso, ¿no?, pero que por eso es que lo que se trata es que ustedes accedan a la experiencia que tenemos para reducir la cantidad de pruebas
que sea la menor cantidad de pruebas para que ustedes no resientan en costos, ¿sí? Pero sí, pura fotolitografía, ese es un costo para lo que hacemos y a nivel internacional es totalmente competitivo, ¿no? O sea, es lo que cuesta, ¿sí? Gracias. Gracias por la charla, doctor. En ese sentido, bueno, mencionaba que realizaron algunos sensores con óxido de zinc. ¿Han experimentado quizá con otro semiconductor? Y bueno, si lo han hecho también, ¿qué clase de metales utilizaron para esos? ¿Utilizaron como electrodos? Ok, sí. De hecho, sí se ha probado óxido de zinc depositado por aquí, por ejemplo. El semiconductor que tú trabajas como semiconductor en tus transistores, el IGZO también. Pero, bueno, parte de mi trabajo no es llevarlo todo a un buen fin, porque pues la idea es que para eso se involucren los estudiantes, ¿no? O otros grupos de investigación, porque de hecho sí conlleva mucho tiempo de desarrollo y recursos, que entonces no podemos evaluar todos, ¿no? Todos los tipos de sensores, de todos los tipos de materiales, es decir, todas las combinaciones posibles, no, porque todo conlleva un costo, ¿no? Pero ahí vamos trabajando a través, te digo, de estudiantes, de estancias postdoctorales, ¿no? Que ellos nos apoyen a hacer esos desarrollos, a irlos empujando, ¿no? Pero realmente eso nada más pudiera agregar, que sí hemos trabajado con otros materiales. Ok, también otra duda en la diapositiva número 10, si no me recuerdo, donde menciona las fases, ¿no? Donde se comienza a partir de investigación y desarrollo, ¿sí? Y termina en manufactura, si no me recuerdo. Es donde indica el año cero. ¿A qué se refería con eso? O sea, es como que el tiempo hacia atrás que pasa para desarrollar. Y que manufactura no significa que aquí no se fabrica. De hecho, sí se fabrica, pero no a un nivel en masa, ¿sí? De hecho, este es de un libro sobre producción de circuitos integrados, ¿sí? Que este es como que el plan de trabajo para desarrollar un circuito integrado ya a escala industrial, ¿sí? Y en todos se van haciendo pruebas para ir reduciendo, ¿no? Porque en la industria sí es muy crítico esto, y de hecho pueden ver, ¿no? La idea es de que el número de defectos a nivel industria reduce a 1. No recuerdo ahorita, me parece que sí es por toda el área de la oblea, que es una oblea de 30 centímetros de diámetro, ¿sí? Pues para que sea viable. Porque ¿de qué sirve fabricar cientos de chips en una oblea con millones, más bien billones de transistores en cada chip, si no van a servir? ¿Sí? Entonces, a nivel de industria es muy crítico eso de los defectos, ¿no? Pero a eso se refiere, ¿no? Hacer todas las pruebas, ir resolviendo los problemas para llegar a este punto. Ok. ¿Sí? Y, bueno, también me surge otra duda. En ese sentido, por ejemplo, el Centro de Nanociencias, quizá a futuro se involucrará un poco más hacia ese paso de manufactura, o solo va a participar, hasta este punto en investigación y desarrollo. No, sí nos llama la atención esa parte de manufactura un poquito más en masa. De hecho, que eso es lo que le da continuidad a tu trabajo, el hacer circuitos integrados con esos transistores que tiene Pablo. Obviamente no son transistores súper ideales, pero sí funcionan y tienen un rango de aplicación, ¿sí? Que esa es nuestra idea, llevarlo a cabo, ¿no? Entonces ya estamos fabricando circuitos integrados con esos transistores y probando poco a poquito, ¿no? ¿Sí? Para tener un proceso de fabricación que esté disponible, ¿no? Les digo, la idea es, en ciertos puntos, haciéndose más fácil el trabajo, ¿no? A las personas que quieran aprovechar el uso de los laboratorios de aquí abajo. El no empezar siempre, ¿no? Cada que empezamos algo, regresar hasta aquí, ¿no? Y que tenga que pasar mucho tiempo, que normalmente desgasta a los estudiantes, a los investigadores,
y pues hace que abandonen los proyectos, ¿no? Ni siquiera a medio camino, ¿no? Un año y ya, ¿no? Entonces la idea es que esto, que es lo que nos compete aquí, suceda en el menor tiempo posible, nada más, para que ustedes puedan seguir con todo lo demás. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, compañero. Comentó que para el método de fotolitografía usan una máscara. ¿Cómo fabrican esa máscara? De hecho, es igual por fotolitografía, ¿no? Es una redundancia, ¿no? Las máscaras se fabrican, normalmente fotolitografía sucede por una lámpara que expone la máscara, pero la máscara se hace pues con un láser, de manera casi puntual, ¿no? Entonces, hacer una máscara es muy lento, ¿sí? Pero ya que tienes la máscara, su exposición como es con una lámpara total, se expone toda la máscara a la vez, ¿sí? Digamos que ya teniendo el patrón geométrico ya es más rápido, ¿sí? Aquí no quise mencionar también por cuestiones de no meterme en líos con la presentación. Obviamente fabricar una máscara conlleva un costo extra porque la máscara es especial, ¿no? Y como tarda mucho en hacerse, cuesta, ¿no? Porque cuesta por hora, ¿no? Y luego si el diseño está mal, la máscara ya no sirve, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es, no usamos máscaras, ¿sí? Usamos el equipo que es como puntual, pero tiene un modo como de exposición que lo hace ligeramente más rápido. Y de esa manera sí hacemos muestras más pequeñas, pero podemos cambiar el patrón geométrico cada vez que se nos antoje. Entonces para lo que es investigación está súper bien, porque en investigación no a la primera le vas a atinar al diseño, lo tienes que estar cambiando constantemente, ¿sí? Entonces es muy costoso estar haciendo a cada rato máscaras, ¿sí? Entonces, su equipo no utiliza máscaras. No, o sea, utilizamos lo que es el escritor de máscaras para hacer la exposición, ¿sí? Pero sí, no quise entrar a detalle para no, pero totalmente eso le podemos ayudar a aclarar más específicos sus dudas, pero nosotros podemos hacer, lo que les puedo decir, esta área de 2 por 2 centímetros nos lleva 7 minutos exponerla con el equipo, ¿sí? Una máscara normalmente tiene que ser un área de 4 por 4 pulgadas para esta oblea, ¿sí? Exponer una máscara de un área de 4 por 4 pulgadas lleva como 4 horas, ¿sí? Entonces ahí es donde es más rentable hacer máscaras, ¿sí? Nada más como una cuestión de tiempos, pero les digo, para pruebas manejamos área pequeña y procesamos más rápido, ¿sí? Nada más. Yo sé que quedan varias dudas en ese aspecto, pero la idea era no hablar tanto de esa parte, pero que sí es nuestro interés que conozcan más adelante, ayudarles a entender mejor fotolitografía. Bueno, es que la pregunta en sí era la resolución que alcanza su equipo, ¿está relacionado con la resolución del láser con el que hacen la máscara? ¿O si Sí. tuvieran un láser que hiciera motivos más pequeños, podrían mejorar la resolución al momento de exponer la resina? Sí, la resolución viene por el láser, por la longitud de onda del láser. El que tenemos es 405 nanómetros y entonces sí hemos probado y sí podemos hacer motivos de hasta 500, 600 nanómetros. De hecho, el equipo te garantiza hasta 600 nanómetros de resolución, que por ejemplo si hacen una línea, significa que 600 nanómetros va a ser su ancho, ¿eh? Por ejemplo, esta línea tendría este ancho, este ancho del dedito de 600 nanómetros. Pero, y eso es algo que quede claro, o sea, el equipo te dice, yo te puedo exponer hasta 600 nanómetros. Eso significa que esa dimensión se va a transferir garantizada a la resina. Pero de que eso se transfiera al material abajo, al metal ya o al semiconductor, eso depende de tu proceso para remover el material, ¿sí?
y que normalmente no lo podemos lograr aquí. ¿Sí? Entonces a la resina sí, pero al material que está abajo de la resina ya no, porque eso conlleva el proceso de remover material que tiene que ser más controlado y que no tenemos los equipos para hacerlo. Para 5 micras sí, pero para más abajo ya no. Entonces, nada más que no se tome como que, ahí hacen hasta 600 nanómetros, ¿no? Porque lo más seguro, por ejemplo, lo único que te puedo garantizar que se ha probado hasta 600 nanómetros es cromo, metal cromo. Es lo único que podemos decir, sí jala. Y eso porque las máscaras se hacen con cromo, ¿sí? Pero de ahí, el oro no va a quedar, de entrada no va a quedar. De hecho, ni una micra podemos hacer de oro con los métodos de remover material aquí. Y así, cada material tiene sus especificaciones para procesarlo, para que adquiera los patrones geométricos con ciertas dimensiones. Entonces, nosotros tenemos dominados ciertos materiales hasta 5 micras. Y la parte oscura en el interdigitado es un semiconductor, una película delgada. ¿Sí? Para ponerlo ahí, que sea tan uniforme, ¿usa otra máscara? Sí, o sea, cada material normalmente lleva una máscara o un patrón geométrico distinto. Por eso, pues sí, o sea, aquí este es un rectángulo y el metal de abajo son interdigitados. Y para que coincida exactamente ahí, lleva un proceso de alineación, ¿sí? Que también se hace en el equipo, ¿no? Entonces, les digo, eso es muy específico de fotolitografía, ¿no? De la técnica en sí. Y normalmente, pues obviamente eso se puede sí entender por leyendo, pero hasta que no se ve en la práctica es donde ya dices, ya, ¿no? Ya vi cómo se hace. Entonces, ahí es donde, pues sí es muy importante, por ejemplo, nosotros pues brindamos cursos donde mostramos estos procesos de fabricación y pueden ver, ¿no? Por ejemplo, podemos fabricar esa estructura y pueden ver, ¿no? O sea, todo esto que vimos el día de hoy, lo podemos hacer, ¿no? Normalmente, si usamos todo esto porque ya está hecho, ya sabemos las condiciones, con suerte lo podemos terminar en una jornada de 8 horas, por ejemplo, ¿no? Todo, de principio a fin, todo lo que vimos hoy. ¿Qué otro tipo de laboratorios que se encuentran aquí en el Centro de Nanociencias utilizas para la caracterización de los sensores? Bueno, aquí en Nano nada más tenemos mediciones eléctricas que son corriente-voltaje. Entonces nada más podemos extraer resistencia, también tenemos capacitancia voltaje, pero en sí nada más son para obtener esa respuesta. Técnicamente eso lo único que mides es como la resistencia base de tu sensor, porque realmente no tenemos acondicionado para medir como tal el sensor. Por ejemplo, si quieres medir en gas, pues no tenemos una cámara donde inyectemos los gases y estemos monitoreando la resistencia. O si queremos medir un fotodetector, pues no tenemos las fuentes de luz que igual, ¿no? se caracterice como tal. Eso normalmente, pues trabajamos con otras instituciones que lo tienen acondicionado para que ahí nos hagan las pruebas. No sé si más o menos. Es que me imaginé, por ejemplo, en la película de Pablo, que mencionaba que puede ser con un material flexible, que se pudiera utilizar fuerza atómica, microscopía de fuerza, que se pudiera utilizar microscopía de fuerza atómica para medir qué tan flexible o no es con la punta en específico, y ese laboratorio pues lo tienen en AFM. Sí, a final de cuentas pues ahí entra esta parte de la creatividad, cómo puede utilizar, ¿no?, un equipo como para que haga otra función sin arriesgarlo y obtenga una medición. Definitivamente sí se puede hacer, pero tenemos que garantizar que controlamos, ¿no?, el entorno de la medición para no estar afectando de otra manera. Por ejemplo, ahí la dificultad sería, bueno, sí puedo hacer la prueba mecánica, pero ¿cómo veo la respuesta eléctrica? ¿No? Entonces entramos en esta cuestión de que le puedo hacer esto, pero no puedo ver esto, ¿no? Esa es la cuestión, pero sí, esos son los retos y por eso siempre dejamos en claro, ¿no? O sea, yo te puedo ayudar a fabricar, pero tú tienes que tener bien claro cómo lo vas a medir, ¿no? Porque muchas veces luego, pues sí, no se logra como que
ver todo el panorama, no tener todo el panorama que involucra desarrollar un sensor, ¿sí? Entonces, esto es parte, ¿no?, de decir que sí tiene sus partes simples y tiene sus retos, no llamémosle sus partes complicadas, sino sus retos que hay que hacer y que, pues, bueno, esa es la idea, ¿no?, que resolverlos, entrarle. Así que, pues sí, podemos hacer varias pruebas, ¿no? Pero todo depende, ¿no?, de nuestra creatividad. Así que gracias por el comentario. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? ¿Sí? Sí. Mi pregunta está relacionada con el método de fabricación de estos dispositivos en cuanto a el método de fotolitografía que usted utiliza. ¿Actualmente existe algún otro método, bueno, que ya actualmente se esté utilizando o que esté en desarrollo para poder sustituir pues sí, proceso de fotolitografía y hacerlo pues mucho más rápido o más eficiente? Pues realmente fotolitografía igual existe desde hace 40 años, ¿no? Y como tal sigue vigente, incluso a nivel industria. De hecho, el equipo que tenemos para hacer máscaras es totalmente utilizable, claro, una versión más grande para la industria, porque en la industria lo que se utiliza es reducción. Se hace la máscara como tal, pero ya con un juego de lentes, sus motivos se reducen más. Se les aplica una reducción desde 5X hasta 10X. Entonces, si yo hago 500 nanómetros con un equipo con con una reducción de 10X, llego a 50 nanómetros, por ejemplo, ¿no? Y normalmente fotolitografía de muy alta resolución en la industria solo conlleva en ciertas máscaras. No todas requieren ser de pocos nanómetros de precisión. Normalmente en transistores la compuerta es la más pequeñita y de ahí todo puede ser muy grande, ¿sí? Entonces, fotolitografía totalmente sigue vigente en la industria, en la academia. Sí existen técnicas que están saliendo como la de impresión, que es como si fueran sellos, y de hecho Canon está por sacar un equipo en venta ya comercial para la industria con esa tecnología, donde ya no es por luz, sino es por presión, ¿sí?, algo mecánico, ¿sí? Pero les digo, todo tiene pues está delimitado para ciertas aplicaciones, pero fotolitografía de manera general es por ahora universal, ¿sí? Bueno, no sé, pues ahorita no se me ocurre otra técnica. Digamos, para llegar a dimensiones menores, a 10, a 5 micras, fotolitografía es el proceso estándar. No sé si eso resuelve esa duda, pregunta. Sí, en mi experiencia, ¿no? Quizás por ahí anda algo, pero lo desconozco, ¿no? Gracias. ¿Sí? Muy bien, pues yo creo que, pues sí, con esto podemos cerrar. Aquí Cuauhtémoc nos va a hacer el cierre. Aquí están mis correos, aquí está mi lugar de trabajo, o sea, pueden venir, nada más traten de avisar antes de venir para que se les pueda atender, ¿no? Se les haga un espacio y puedan platicar. Este material va a quedar grabado y va a ser subido, nos tomará un poquito de tiempo la edición, pero va a ser subido a las redes y los puedan revisar y con eso puedan formular nuevas preguntas y puedan acercarse. Y pues bueno, nuestra función aquí está pues para apoyarles en estas cuestiones, ¿no? Tenemos varias cosas que hacemos a la par, por lo que los invitamos a estar atentos o a nuestras redes sociales o a nuestra página web, ¿sí? Pero aquí con gusto, pues en esta cuestión, pues podremos ayudarlos, ¿no? Muy bien, no te vayas, voy a usar el micrófono que tienes. Ah, sí, Ana, habla. Pues les agradecemos su presencia. También queremos decirles que nosotros somos un laboratorio nacional de micronanotecnología reconocido por CONACYT. Es importante mencionar esto. También queremos agradecer a la DEP, a la Dirección de Educación Virtual, que nos ha apoyado y con este material lo va a editar y subir a nuestras redes sociales, a la organización IEEE, al maestro Pablo Toledo, al doctor Norberto, todas las conferencias que dieron, al staff. También recordar
que si falta alguien de registrarse, lo haga con nuestro compañero David y la alumna que se acaba de integrar al servicio social. También agradecer al Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, que ellos se acercaron hace un momento, que quieren hacer una colaboración, convenio, capacitación, y bueno, todo eso también es importante y es producto de este trabajo. Las constancias se van a entregar una semana en su correo electrónico, porque les servirá a ustedes para su productividad académica. También si requieren una visita guiada, un curso de propósito específico o estancias, también es importante que con un servidor, para poder canalizar a la persona adecuada y llevar a cabo estas actividades. Bueno, también por último, si requieren conocer, si no han conocido el Laboratorio Nacional de Micro y Nanotecnologías, el doctor Isaí, que está aquí con nosotros, nos puede hacer favor de darles una visita. Si quieren en un momento visitar el laboratorio, pues lo pueden hacer con el doctor Isaí. Bueno, creo que es todo. Agradecemos y que pasen una excelente tarde.